Me acabo de dar cuenta de que necesito publicar un video sobre los módulos porque el ejercicio de los loop for requiere un módulo, ¿cierto? Para poder resolverlo. Entonces, esto es un video, ¿cierto? Que vamos a publicar antes de ese ejercicio, ¿cierto? Entonces, lo que necesitaríamos sería abrir la clase número 14.5, ¿ya? Entonces, mkdir clase 14.5, ¿ya? Y vamos a abrir un archivo, ¿sí? Code clase 14.5 archivo.py. Entonces, aquí vamos, ¿cierto? Ahí está, ya. Entonces aquí vamos a ver módulos, ¿ya? Módulos en Python. Nosotros habíamos mencionado en algún momento que las funciones de Python, ¿cierto? Funcionan a través de una estructura que es nombre, abro paréntesis, cierro paréntesis, ¿cierto? Y si necesito entregarle algo a la función, se lo entrego dentro de estos paréntesis. Y así funcionan la gran mayoría de las funciones dentro de los paréntesis, ¿sí? Perdón, dentro de Python. Ahora, un módulo, ¿correcto? O una biblioteca, como le quieran decir, es un trozo de código que trae funciones adicionales, todas orientadas a un objetivo específico y que yo puedo integrar al algoritmo en Python, ¿cierto? Además de las funciones ya por defecto que trae Python, ¿cierto? Por ejemplo, yo necesito generar un número al azar, ¿sí? Entonces, no hay absolutamente ninguna función, ¿cierto?, que me permita hacer esto, ¿sí? Que me permita hacer generación de números al azar dentro de Python. Pero sí hay un módulo, ¿cierto?, que trae funciones que me permiten hacer esto, ¿ya? Y ese módulo es random, ¿sí? Es un módulo que se llama random. Ahora, para poder utilizar las funciones de generación al azar, ¿cierto?, yo necesito primero importar el módulo. Entonces, observe que si yo intento utilizar la función, ¿cierto?, sin haber hecho la importación primero, entonces, en ese caso, ¿cierto?, lo que voy a obtener es un error. ¿Por qué? Porque dice que la función no existe, ¿cierto? No se ha definido randint. Entonces, para poder yo importar una función de un módulo, puedo hacer from random, desde random, que random es el nombre de la biblioteca, import, y puedo importar el módulo, la función que yo necesito, en este caso randint, ¿sí? Observe que inmediatamente cambia el color de randint, ¿cierto? Ahí. Entonces ahora ya está reconocido y la función se puede utilizar. Random es un módulo que trae bastantes módulos generados, vinculados a generación al azar, ¿cierto? O elementos al azar de varios, digamos, conceptos, varios números, variables, elementos así, ¿cierto? Entonces, randint, ¿cierto?, es una de estas funciones y randint lo que hace es generar un número aleatorio al azar, ¿cierto?, entre los números que yo le señale, 1 y 2, ¿cierto?, inicio, final, incluyendo ambos números, ¿cierto? Es decir, me genera un número al azar entre el 1 y el 5 en este caso, incluyendo el 1 y el 5. De la misma manera, también tiene una función que se llama random, ¿cierto? Random trae una función que se llama random, que observe, nuevamente, si yo intento trabajarla sin haberla importado, me va a dar un error, ¿sí? Entonces, desde random, además de random, tendría que importar random. Y voy separando los elementos que necesite yo importar desde con una coma, ¿sí? Entonces, randint genera un número al azar entre los números que yo le entregue. Random genera un número al azar flotante entre 0 y 1, ¿ya? Siempre entre 0 y 1. Ya, entonces, observe lo siguiente, ¿cierto? De la misma manera que yo puedo importar desde random estos elementos, yo podría importar desde otras librerías otros elementos distintos para yo poder hacer el trabajo, ¿cierto?
de momento lo que vamos a ocupar es más que nada esto, ¿cierto? Vamos a trabajar harto con random, ¿sí? Más adelante vamos a empezar a ver otros módulos, ¿ya? Pero vamos a trabajar sobre todo con randint al principio en estos videos, ¿sí? Voy a hacer otra importación, ¿sí? Un par para que usted las pueda ver. Desde os, ¿cierto? Voy a importar system. System lo que hace es una función que me permite ejecutar comandos de sistema. Entonces, si usted, por ejemplo, abre cmd, se va a poder dar cuenta de que si usted escribe aquí cls, así, cls, usted puede limpiar la pantalla, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer lo mismo acá, ¿cierto? System cls, ¿ya? Para llamar esto desde la línea de comando, ¿cierto? Y si yo ejecutara esto, observe que se limpia la pantalla, ¿cierto? Se ejecuta primero esto y después se limpia la pantalla. Ahora, ojo con las importaciones, porque pueden ocurrir algunos errores, ¿ya? Primero, otra forma en la que se puede hacer la importación, ¿cierto? Es hacer la importación, que esto no nos va a dar un error porque todavía no es una mala práctica. Yo podría hacer lo siguiente: import random, ¿sí? Y aquí estaría importando la biblioteca, pero completa en este caso, ¿ya? Entonces, en este caso, si yo quisiera utilizar random, de random, tendría que decir que random está en random, como print random.randint, y aquí hacer la generación, ¿cierto?, de los números. ¿Por qué? Porque ahora ya no estoy importando una función desde random, sino que estoy importando el módulo completo. Por lo tanto, tengo que llamarlo primero y luego con un punto decir cuál es la función que quiero utilizar del módulo, ¿ya? Hasta ahí súper bien, ¿cierto? Un error que suele ser un error frecuente al principio y que es una mala práctica es importar el módulo completo de otra forma, así. ¿Sí? Hacer esto, que también es lo mismo, desde random, ¿cierto? Voy a importar todo, eso significa el asterisco, todo. Esto es una mala práctica. ¿Por qué? Los módulos traen muchas funciones y a veces muchas variables que nosotros no conocemos. Entonces, por ejemplo, si yo hago un dir random, previamente habiendo importado random, ¿cierto? Yo puedo ver el... rayos. Yo puedo ver el contenido del módulo, ¿sí? Entonces observe que aquí, por ejemplo, ahí está la función de randint, ahí está la función de random, y hay un montón más de ciertas funciones. Ya cada una de estas son funciones. Entonces, observe que hay bastantes, ¿ya? Y eso me puede llevar a problemas. ¿Por qué? Observe. Yo voy a generar una variable llamada pi, ¿cierto? Y esta variable va a valer 3. Entonces, si yo consulto cuál es el valor de la variable pi, ¿sí? Entonces pi vale 3. Ahora, supongamos, ¿cierto?, que después de crear esta variable y utilizarla, ¿cierto?, dentro del módulo yo hago la importación de mat, ¿sí? Desde mat importo todo. Y ahora voy a volver a utilizar la variable de pi. Quiero que observe que en el primer caso pi vale 3, efectivamente. Sin embargo, después de haber importado el módulo de esta manera, pi ahora vale 3.14.15926, que es el valor real de pi, ¿cierto? Eso es porque el módulo mat trae en algún lugar, ¿cierto?, aquí, una variable que se llama pi, ¿cierto? Como yo no lo sabía al momento de hacer la importación y importé todo, el módulo hizo la importación y sobreescribió la variable. Entonces, mucho ojo al momento de importar módulos, ¿cierto?, con las cosas que importan y la forma en la que importan. La forma correcta de importar módulos es esta, para importar el módulo completo, ¿cierto? O indicar el módulo, ¿cierto?, y el elemento que queremos importar. Por ejemplo, from mat import pi, ¿cierto? Y none, que en ese caso podríamos importar solamente esos dos, ¿ya? Ya, eso, muchachos, sobre importación de módulos, ¿sí?
Me interesa sobre todo que aprendan a trabajar por ahora con los de random, ¿cierto? Y sobre todo de random random, que es para la generación de números aleatorios. ¿Ya? Practiquen un poquito con eso, lo van a necesitar para el ejercicio. Y lo que me interesa también es que se graben que la importación tiene que ser de esta manera, ¿cierto? O de esta manera de acá. ¿Ya? Luego, lo dejamos hasta aquí, ¿cierto? Este video. Y nos vemos en las clases presenciales y en un siguiente video.